Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas tardes, Argentina. Buenos días, México. Desde el estado de Nuevo León, saludamos a quienes nos ven en esta nueva emisión de Latinidades. Bienvenidos, bienvenidas. Hay demasiados conflictos y zonas convulsas en todo el mundo. Por si esto no fuera suficiente, este lunes 20 de enero toma posesión del cargo de presidente de los Estados Unidos, quien de alguna forma alterará esta situación aún más, acentuando, modificando, acelerando y creando más conflictos y situaciones. Donald Trump definitivamente es un factor a tomar en cuenta en lo que será en unos días más la geopolítica mundial. Para hablarnos de esto y muchas otras cosas más, nos hace favor, el honor de acompañarnos un periodista, escritor y director de Resumen Latinoamericano, un medio que yo sigo y del que soy fan. Carlos Aznares, gracias por estar acompañándonos este día. Aunque ya sé que no estás en Argentina, sino en Cataluña. Bueno, ¿Cómo estás? estoy en Bilbao, Bilbao. en el País Vasco, que he venido desde Venezuela. Bueno, primero un honor estar contigo y obviamente poder debatir entre nosotros y tu audiencia qué es lo que está pasando ¿No en te el mundo, escucho? Esa. que son Ajá. muchas cosas, son muchas cosas. Y por otro lado, bueno, vine aquí porque vengo de Venezuela, de participar en el encuentro de comunicación, por un lado, de comunicadores y comunicadoras de todo el mundo. Y también, obviamente, viajamos para la asunción del cargo, la reelección de Nicolás Maduro, que tanta cosecha en contra tiene fuera de Venezuela. A mí cuando me preguntan cómo está Venezuela, yo digo, hay dos Venezuelas, la que está dentro de Venezuela, la del pueblo de Venezuela, y la que está fuera de Venezuela. La de que está fuera está en la campaña del terrorismo mediático, como decimos nosotros, que realmente dibujan un país que no existe. Dibujan un país a conveniencia del imperio norteamericano, de la Unión Europea, de la OEA, pero no es el país que podemos ver los que vamos a Venezuela o que ve la población diariamente, la que vive allí, ¿verdad? Pues mira, qué bueno que mencionas ese punto, porque, bueno, al menos donde yo estoy, que es un lugar totalmente de derechangos, derecha muy, incluso muy inculta, porque les limitan su capacidad de análisis a la lectura de los medios norteamericanos, que tienen una enorme representación aquí, con los medios de aquí, que lo único que hacen es pasar la nota, traducirla nada más. Entonces, en el asunto de Venezuela, dicen, no, hablan mucho de cuestiones de fraude y que no, que es una dictadura, que Maduro estaba metiendo gente a la cárcel en plena crisis. Y luego yo veía los videos que mandaban amigos míos en Venezuela en la calle y yo decía, oye, pues no hay nada, no está pasando nada, yo veo una tranquilidad absoluta. Sí, vi que Corina, esta mujer, esta vendepatrias, no le puedo llamar de así de otra manera a una persona que impide, que diga, póngale sanciones a mi país, invádanlo, bombardeenlo y quítenle esto y quítenle lo otro. En cualquier parte del mundo, lo menos es que la metan a la cárcel. Empezando por Estados Unidos, ¿eh? Empezando por ellos mismos, meterían a la cárcel a cualquier persona que hiciera este tipo de declaraciones, y ya sea sobre todo un candidato político que aspira al cargo máximo, ¿no? Y aquí no pasa nada, aparentemente, ¿no? Y digo, y No, vi que no juntó gente, o sea, realmente yo vi muy desangelado lo que me mandaron. Sí, fue gente como aquí,
que han hecho muchas protestas la derecha para protestar con las medidas de cuando estaba nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador o ahora que tomó posesión la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, protestas anecdóticas, ridículas, parecen más bien juntas de club social en la que se aprovechan y se ven en un lugar diferente, en la calle, a donde están acostumbrados a verse, nada más. Ese es el tema, que la oposición venezolana primero no gana una elección. O sea, de todas las que se han hecho, si hay un país donde la democracia electoral sobra a veces, ya nos desborda, porque no hay año donde no se produzca una elección. Este propio 2025 va a haber otra elección que es la de los gobernadores. Pero además de todo eso, el detalle significativo que esa oposición se presenta y pierde. Y pierde, y solamente ganó una sola elección. Y entonces con esa que ganaron, ya creyeron que caía el régimen y que se terminaba todo. No. Al año siguiente hubo otra elección y perdieron. Y cuando lo matan, yo digo lo matan porque creo que a Chávez lo asesinaron claramente y creían que se sacaban de encima al gran demonio que la oligarquía y la burguesía mundial temía, porque Chávez era un gran alborotador de conciencias. Sin embargo, siguió Maduro porque es el hombre que designó Chávez, y Maduro está haciendo un gobierno para el gusto de mucha gente que dudaba desde la izquierda de Nicolás Maduro, que no va a estar a la altura, que no es Chávez, claro que no es Chávez, pero está a la altura. Está a la altura y ha logrado capear unos temporales tremendos. Sí, Entre ellos, la idea de su propio magnicidio, que se salvó de milagro cuando le metieron un dron frente al sí. palco presidencial, que hubieran muerto prácticamente todo el gobierno de Venezuela. Y después una invasión, y después la pandemia, y la respuesta a la pandemia, que fue una respuesta junto con la de Cuba diferente al resto del mundo. Y hoy esa consolidación que ha logrado de las Fuerzas Armadas, las fuerzas populares armadas, las milicias, que son casi 2 millones de personas, que las he visto ahora en las fábricas haciendo entrenamiento militar, porque hay un pueblo que es atacado como es atacado Venezuela, se tiene que defender. Claro. Es un pacífico, como dicen ellos, pero armado. Porque acá en este mundo en el que vivimos, si no te defendes, el imperio te pasa por encima, pero todos los días, lo estamos viendo en todos los países. Entonces, Venezuela está muy bien, no solamente bien, sino muy bien, porque ha logrado recuperar la economía cuando todos los países de América Latina no pueden decir lo mismo. Ni nosotros. Este año ha sido catastrófico para la economía de muchos países. No te digo Argentina, porque ya ahí estamos debajo del último subsuelo, estamos nosotros. Y por otro lado, han recuperado algo que es muy vital para el pueblo venezolano, que es la producción de alimentos. O sea, hoy Venezuela fabrica el 90% de sus alimentos. Y esto es que la gente come. O sea, la gente puede comer. Y hay todos los años un avance en alguna estructura, en algún ítem de las asignaturas pendientes, y eso hace que el pueblo apoye. Cuando un pueblo Venezuela. apoya, Ajá. esto es lo que no entiende la oposición. La oposición se cree que porque te apoya Trump o porque te apoya Biden o te apoya Netanyahu, vos vas a hacer le vas a ganar al gobierno venezolano. Quien te tiene que apoyar es el pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano no quiere saber nada con una oposición que es violenta, que está todo el tiempo pensando cómo invadimos, cómo entramos, por qué frontera entramos. Y este año fue el acabose. Ellos habían montado todo un operativo previo en Cúcuta, con la ayuda de Álvaro Uribe Vélez y Mm. de toda esa componente de expresidentes fracasados que Ladrones, hay, criminales, o sea, son de lo peor, hombre. Pastrana, el Tuto Quiroga de Bolivia, todo lo peor de cada caso de los presidentes fracasados, se habían juntado ahí. Y el gobierno de Petro, que titubea,
titubea, lamentablemente titubea, había mandado por las dudas a su ministro de Interior también a Cúcuta, a ver qué pasaba. Y no pasó nada, no pasó nada porque Venezuela cerró la frontera Cali-Canto, cerró el espacio aéreo por las dudas y no pasó nada. Y de hecho, días antes había tratado de entrar un gendarme argentino que venía a organizar con otros derechistas venezolanos un ataque a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, y luego agarraron. La ministra de Seguridad argentina dijo que el gendarme iba a ver a su novia. En realidad no había ni novia, ni había nada. La esposa estaba en Buenos Aires, que se enteró que su marido estaba buscando una novia. Todavía lo balconearon, como decimos aquí. Y está preso porque confesó. Es así, confesó de que sí, que le habían dicho que se iba a juntar con otra gente para hacer un ataque. Era un tipo de élite, no era un gendarmecito que andaba por allí. No, no era un hombre preparado para acciones como la que pensaban hacer. Entonces, la persona se cuida, se defiende y, como dicen ellos, se respeta. Cosa que no pueden decir otros países y otros funcionarios de otros países, que como vos decís muy bien, el caso de María Corina es el clásico, la clásica definición de quién es un cipayo o una cipaya en América Latina. Una persona que pide que te invadan a vos mismo, que te invadan a tu país, realmente no tiene otro nombre que ese. Pues mira, aquí tenemos de cipayos también muchos, ¿eh? Por ejemplo, ahora que entró Donald Trump, empezaron a decir, ahora se va a tener que cuidar Claudia. A ver cómo feliz, porque la presidenta de tu país a su soberanía los intereses de ellos. ¿Cómo puedes pensar? Pero lo piensan, porque hemos notado que trágicamente la historia de México, o que bien también pudiéramos decir de América Latina, está dividida en los que ven y tienen la mirada en su propio país y los que están viendo al norte todo el tiempo como referencia. Entonces, Totalmente. pues, le digo, son los corresponsales del imperio para acabar pronto. Carlos, basándonos en toda esta visión que estás contando, de toda la experiencia que tú tienes, sabemos con el bolsonarismo que ahora que llegó Trump están ¡guau! Como si se sacaran la lotería, como decimos aquí en México, y estamos viendo también el caso lamentable de Ecuador, con este Junior que lo pusieron con la clásica que la derecha aquí te dice, si es exitoso en los negocios, va a ser muy exitoso en el gobierno, como si fuera lo mismo dirigir una empresa a dirigir a un estado, sobre todo cuando esa empresa también te la vinculan, que te has hecho rico en base al narcotráfico. este, Vemos eso y vemos, por ejemplo, el caso de Haití, que es profundamente lamentable, terrible lo que pasa en Haití. Una Vemos también tragedia. lo que pasa, que aunque está en América Latina, no está en nuestra jurisdicción de la patria grande, lo que pasa en esas colonias que contó la Francia, como la Martinica, la isla de Guadalupe, que nadie comenta la rebelión que se está llevando en esos lados y los asesinatos que están haciendo ahí con los líderes precisamente de la oposición. Te lo digo porque lo sé, los han envenenado. Vamos, nos gustaría que nos dieras un panorama de lo que para ti es lo que nos vamos a enfrentar ya, porque estamos empezando el año así, con conflictos heredados, más otros más que pueden venir. No, yo creo que de todo eso que tú has nombrado, que está claramente que son los temas que nos están preocupando comunicacionalmente y como ciudadanos de cada uno de nuestros países, obviamente los temas más graves son el de Palestina y el de Ucrania, ¿verdad? Ucrania hay que darlo ya como una victoria de la Federación Rusa contra la OTAN, porque más allá de que cada tanto el terrorismo que maneja Zelensky, enviando drones para un lado, misiles para el otro, matando civiles como mata Netanyahu en Palestina, porque ellos no se preocupan de matar
o de atacar bases militares. Ellos tiran al montón. Entonces tienen armas, bueno, tiremos, matemos en Donetsk, en Lugansk, matemos en el Donbass, matemos en todo lado, no hay problema. Pero les ha salido mal, porque la Federación Rusa, lo dijimos desde el principio, era un hueso duro de roer, se había planteado una guerra prolongada porque sabía que la calidad del enemigo que estaba enfrentando, no por Zelensky, sino por la OTAN, que es la que suministró y sigue suministrando todavía apoyo económico y apoyo armamentístico a este payaso que es el señor Zelensky, pero esa guerra está perdida, ellos lo saben, y el que más lo sabe se llama Donald Trump. Y por eso es que es muy probable que apenas suba va a tener algún tipo de acuerdo para salir lo más honrosamente posible los Estados Unidos, lo que no quiere decir la Unión Europea, porque la Unión Europea, como es un perrito faldero de la política bélica y económica norteamericana, se enreda en las relaciones incestuosas que le plantea Trump, que le plantea a Estados Unidos, y así queda después pagando los platos rotos. Pero ese tema yo creo que vamos en camino de, si bien no solucionarlo, por lo menos que cese toda esta locura bélica que plantea Zelensky cada vez que recibe un arma nueva, ¿verdad? Eh, por el otro lado está Palestina. Acá hay que hacer un paréntesis fundamental, ¿verdad? Me parece que hay que hacer un homenaje desde todo el mundo progresista a esa resistencia palestina que ha demostrado que frente a los dos ejércitos más poderosos del mundo, el norteamericano y el israelí, que son parte de lo mismo, ha tenido el coraje de, primero, atacarlos después de 76 años de recibir golpe tras golpe y resistir, pero atacarlos el 7 de octubre como un hartazgo ya generalizado, decir, hasta aquí llegamos, desafiarlos y después combatir hasta el presente, frente a una nación entera, pero sobre todo en Gaza, que se ha convertido realmente en un mar de escombros, y desde esos escombros el pueblo palestino, y ya no digo, porque yo digo, la resistencia no es un grupo como Hamas o un grupo como el Frente Popular, no, no, eso es la resistencia armada, pero resistencia es el pueblo palestino entero que ha aguantado que lo manden de un lado por el otro, que les maten a su familia. Yo tengo un hermano querido de resumen latinoamericano en Cuba que ha perdido 141 familiares desde el 7 de octubre. 141 familiares. Y se dice pronto. Y ahí está él diciendo, apenas pueda vuelvo a Palestina. Él está en Cuba. Y me dice, esa realidad me dice que ese pueblo es invencible, que ese pueblo nos ha demostrado la dignidad de defender la tierra, de defender la identidad, de pelear por la independencia. Entonces, esta es la gran derrota de Israel. Es la gran derrota de Israel y Estados Unidos y sus cómplices mundiales, porque no solamente la Unión Europea. En América Latina tenemos tipos como Milei que está absolutamente satisfecho de que cuanto más maten, mejor, o que se pasea con la bandera israelí en los actos y todo lo demás. Eh, Ahora, viene un periodo complicado, porque acabado el ruido de las bombas y todo esto, que vamos a ver cuánto dura, porque en Líbano también se pactó el alto el fuego, Israel rompió el alto el fuego 1556 veces, sin que reaccionara Hezbollah, porque Hezbollah ha planteado que primero va a reestructurar sus fuerzas, va a atender las necesidades del pueblo libanés que ha sido atacado, y después tendrá tiempo para reaccionar, pero Israel rompió el alto el fuego 1556 veces en el Líbano. Imagínate qué poca confianza puede tener el pueblo palestino de estos 60 días que se vienen ahora. Pero, pero ahí también hay que ver qué hace Trump, porque el señor Biden alegremente seguía mandando dinero y dinero y armas y armas y armas. Vamos a ver si Trump esto no quiere decir que no esté con Israel, por supuesto ya lo ha dicho, está con Israel totalmente, pero hay que ver si está de acuerdo con que siga esta ofensiva que le está costando a Israel,
mucho económicamente y también ver que empiezan a llegar los ataúdes, que a pesar de que están mintiendo en las cifras de las víctimas que ellos tienen, con los soldaditos que ya no quieren ir a pelear. El otro día vimos un manifiesto de 200 soldados oficiales, muchos de ellos, diciendo no vamos más, nos declaramos insumisos. O sea, Israel se ha metido en esta batalla con la omnipotencia de creer que con todo el poderío bélico puede ganar. Y se ha enfrentado con la dignidad de un pueblo que no tiene aviones, que no tiene helicópteros, que tiene a lo sumo estos misiles y estos fusiles que tienen los combatientes, pero que tiene la decisión de un pueblo de quedarse en el territorio, aferrarse al territorio. Hoy mismo están las noticias de que la gente está desesperada, dice un diario, dice, para volver a sus casas. ¿A qué casas? Están escombros, pero la gente quiere volver a los escombros y rehacer sus casas, como sea, como sea. Otro día una compañera que está allí en Gaza, que nos hace de corresponsal, dice, hoy les voy a dar una buena noticia. Y nos muestra, en medio de los escombros, cómo se está construyendo una escuela. Escuela. O sea, los niños sentados en los bancos, una especie de pizarrón, dos maestras sobre los escombros. Entonces, un pueblo que hace eso es invencible, es invencible. Entonces, Trump tiene ese desafío también. Vamos a ver qué hace frente a ese tema, sabiendo que el lobby judío norteamericano es potentísimo, que el Consejo Judío Mundial está en Estados Unidos. Sabiendo todo eso, vamos a ver si Trump es un poquitito más inteligente que Biden, que se embarcó, como hacen siempre los demócratas, alegremente en una guerra. Total, ellos no ponen los cuerpos ni los muertos, los ponen otros. Dicho esto, te digo, esos son los dos conflictos más grandes. Todo lo demás que vemos y que has mencionado, de todo lo demás, y no es por ser argentino, lo que más me preocupa es la situación que vivimos en Argentina. ¿Por qué? Porque ahí se está haciendo una base prácticamente un laboratorio de operaciones de cómo se puede asaltar un gobierno con el voto de la gente para esclavizar a un pueblo, para vender la soberanía de un pueblo absolutamente, y que cada minuto que pasa, no cada día, cada minuto que pasa va a ser más difícil, si lo dejamos pasar, después recuperar todo lo que hemos perdido. El pueblo argentino está muy golpeado, no hay una reacción a la altura de las circunstancias del golpe que estamos recibiendo. Hay razones para eso, obviamente, hay miedo por un lado, hay miedo a perder el trabajo, porque hay 100.000 despidos, hay miedo a la represión, porque tenemos en el ADN de nuestro pueblo incorporado lo que sufrimos con los 30.000 desaparecidos que todavía seguimos sufriendo, y porque tenemos frente a nosotros un aparato represivo que no te deja, te mata de raíz. O sea, apenas estás reaccionando ya te corta ahí, con represión, con encarcelamiento, con persecución. Se está matando la memoria, el objetivo del gobierno de Milei, que es un gobierno fascista, yo lo defino como fascista, un fascismo de nuevo tipo, obviamente. No, no pienso solamente en fascismo cuando hablando de Mussolini o de Hitler. Es un fascismo de nuevo tipo que tiene detrás suyo, como tuvo el anterior, a las corporaciones económicas, a las cuales Milei les endulza la boca todos los días, y que pretende convertir al país en un país de poca gente con dinero y el resto excluirlo. Y de hecho excluirlo le está funcionando, porque yo te diría que en el Gran Buenos Aires, estamos hablando de millones de personas, ya la gran mayoría come una vez por día, sí come, porque la gente no tiene posibilidad de llegar al día 10 con lo poco que gana, tenga sueldo o no tenga sueldo, lo busque vendiendo cartones, cartoneando, como decimos nosotros. Entonces, a todo eso le sumás el ataque total contra la educación y la salud, y además
todo esto junto con la falta de vivienda que tiene la población, que la va perdiendo día a día porque no puede pagar los alquileres, porque la gente está sufriendo una avanzada tremenda. Entonces, ¿cómo llegamos a tener un país como Argentina que tiene riquezas para tirarle a todo el continente y que la gente no coma, que la gente no se eduque y que la gente para ir a un hospital tiene que esperar, por una urgencia tiene que esperar 15, 20 días, un año, lo que sea? Este es el gran tema de la Argentina. Y yo creo que Trump va a usar a la Argentina como un banderín de proa para trabajar contra los países que todavía tienen un discurso, por lo menos un discurso progresista o semiprogresista. Por eso, de alguna manera, te sorprende actitudes como la de Lula, que se pelea con Venezuela, cuando le crece el bolsonarismo todos los días en su propio territorio, Así es. o miramos con expectativa qué va a hacer Claudia Sheinbaum, teniendo a un vecino como el que tiene. Hasta ahora no tengo mucho para decir desde afuera. Me parece que ha tenido algunas actitudes dignas, como las tenía López Obrador con respecto a Cuba, por ejemplo, pero me disgusta un poco que no tenga esas mismas actitudes con Venezuela, no la nombra, porque el problema es ese. Hay gobernantes que embisten contra Venezuela y hay otros que se hacen los distraídos. Y con Venezuela tenemos que tener una actitud, digo, si somos partidarios de la patria grande, una actitud de apoyo, es uno de los nuestros que está haciendo el trabajo más potente, como lo hacía Cuba en su momento. Obviamente Cuba también está, pero Cuba representó en un momento la dignidad frente al agresor norteamericano. Bueno, hoy es Venezuela eso. Y mirar a un costado frente a eso no es bueno. Y después el resto de América Latina ya sabemos cómo está. Paraguay, hermanos también del continuismo de Stroessner. O sea, el estronismo sigue gobernando a pesar de que se murió el dictador. Panamá, en esas contradicciones, por un lado le ofrece cobijo a la oposición venezolana y por otro lado va a tener que pensar, como le dijo Maduro con toda la letra, a ver si tienes cojones para defender el canal de Panamá en vez de estar atacándonos a nosotros, al Claro. presidente panameño. Colombia, en una actitud, eh, en vez de preocuparse por las 6 bases militares que tiene Petro adentro y el paramilitarismo, está peleándose con Venezuela. O sea, estamos en ese panorama. Y Bolivia es nuestro gran dolor, ¿verdad? Bolivia, donde como perro y gato se pelean entre hermanos. Se pelea Evo Morales con el presidente Arce, que lo nombró Evo Morales, y eso puede provocar que otra estrella de la derecha se sume al continente latinoamericano este mismo año. Así que este es el panorama que yo veo que recibe Trump. Vamos a ver cuáles son las codicias de Trump. Trump es un hombre de negocios. A él lo que le interesa es que salgan bien los negocios, sus negocios. Pero dentro de sus negocios cuida el patio interno. Y el patio interno de Trump es un patio agitado también económicamente, con obviamente mucha gente latina adentro de los Estados Unidos, que él se cree que se puede solucionar eso deportándolos a todos. Y eso va a traer revolución, no solamente con los países a los que los envía, sino también una reacción, creo que continental debería haber frente a un hecho que es también de características nazis, yo te diría, eh, porque el racismo que hay detrás de esa figura de Porto a los latinos, que son los que me están haciendo las tareas que los norteamericanos no quieren hacer, evidentemente va a traer cola todo eso. Si es que lo porque también muchas cosas se dicen en campaña y después a lo mejor
no funcionan y se tiran para atrás. Pero yo creo que el panorama vamos a tener un año de mucha contestación por parte de sectores populares que están ya en un límite de sus fuerzas a nivel de aguantar la crisis económica que viven sus países. Tú hablabas de lo de Ecuador y es parte de lo mismo, ¿verdad? Ecuador viene retrocediendo presidente tras presidente. Desde Mm. que se fue Correa, después de que Correa confió en Lenín Moreno y Lenín Moreno lo traicionó, como traicionó también a Assange, y lo entregó a los ingleses. Yo creo que el panorama es incierto para algunos países y venturoso para otros en el sentido de que hay rebeldía. Si hay rebeldía, si hay nuevas insurgencias, es que las cosas están mal por un lado, pero están bien por el lado de los pueblos. El problema es cuando un pueblo no reacciona, y esto es lo que me preocupa de Argentina. El miedo y todo lo que sufre el pueblo argentino no lo hace, no genera una reacción como deberíamos hacer frente a un Milei que nos está destruyendo día a día. Y eso que constantemente veo, bueno, en los medios de derecha, del milagro que todavía más precarizada. ¿Qué pasa? Me queda claro que siguen manejándose las políticas del Fondo Monetario Internacional y de los gobiernos, sobre todo occidentales, con que el hombre sirve a la economía y no la economía al hombre. Entonces, y es quizá en el caso que se ve en Argentina es extremo en este sentido. Sí, porque vos fíjate que esto no empezó con Milei, esto empezó hace mucho tiempo ya, y si hubo un hombre que le puso la guinda a la torta en las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, fue el candidato que puso Cristina Fernández para oponerse a Milei, que es el señor Massa, Exacto. que ahora quiere volver. Como la gente pierde la memoria, en un año ya el que nos entregó el Fondo Monetario ahora ya nos dice un discurso desde abajo, casi de izquierda. Nos dice, no, hay que pelear contra el fondo. Y él nos metió en el fondo. Después Milei vino a coronar todo eso, ya en la típica actitud del que entrega todo. Ya no tengo ninguna sutileza y mientras me elogie la señora Georgieva, yo voy para adelante. Estamos sufriendo precisamente ese nudo que nos hacen en la soga que nos ahorca todos los días el Fondo Monetario Internacional. Todo lo que le viene bien al Fondo Monetario Internacional le viene mal al pueblo argentino. Todo lo que significa pagar los intereses y la deuda, pues estamos pagando intereses, todavía no pagamos la deuda. No empezamos a pagar la deuda. Cada vez la deuda se agiganta más y cada vez hay más intereses que pagar. Y todos los meses salen millones de dólares que deberían ir para sostener las situaciones de emergencia, de hambre que vive el pueblo argentino, a pagarle al Fondo Monetario. Esto se ve en todos los sectores de la sociedad argentina. Si a esto le sumamos una política que es totalmente agresiva frente a el mundo del trabajo, con salarios congelados que no generan protestas por lo que te decía antes, la gente tiene miedo de perder los que tienen trabajo tienen miedo de perder el trabajo, más los sindicalistas que son burocráticos y que transan con el gobierno para que no haya huelgas, para que no haya una reacción como en otros momentos tuvo el pueblo argentino, eso nos trae la facilidad con que opera el Fondo Monetario, ya ni siquiera tiene la necesidad de, como hacen en otros países, de decirle, darle un ultimátum al gobernante, decir, bueno, el año que viene me tenés que tener solucionado el tema de la rebaja de los salarios de las jubilaciones. No, mi ley no espera eso. Mi ley
lo hace antes de que se lo pidan. Entonces la situación es angustiosa, angustiosa realmente. Estamos en pleno verano y la gente por primera vez se ven las playas semivacías, porque la gente no tiene, no para ir 3 días, no tiene ni para viajar. Entonces, todos los servicios han subido, los alquileres son de terror. El padecimiento es para la clase media, donde hay un sector que todavía tiene confianza en mi ley, o sea, hay un sadomasoquismo, pero a prueba de bala, porque hay gente que la está pasando muy mal y todavía dice, bueno, pero él está tratando de hacer lo posible, hay que darle tiempo. Y nosotros decimos, si le seguimos dando tiempo, no va a quedar, el país no va a quedar el nombre, nada más si queda. Eh, y por otro lado, la reacción, la falta de dirigencia combativa, la falta de dirigente es algo que se nota muchísimo en el estamento político opositor. Hay veces que vos no sabés si son opositores o son tibiamente oficialistas, porque pactan, reciben dinero a cambio, obviamente. Tenemos el caso de un senador al que le dieron $1 millón de dólares por votar, ser la figura clave para votar un paquete de leyes que le significó al establishment millones y millones de dólares de ganancia. O sea, estamos con ese problema en la Argentina que irradia y pretende irradiarse hacia otras partes del continente. No es casualidad las reuniones que hay en México cada tanto de esta internacional de la derecha No. o las que se producen en España con Santiago Abascal encabezándola, y todas tienden a mostrar a Milei como la gran figura de la ultraderecha, el tótem de la ultraderecha. Eh, Eso lo estamos viviendo. Está claro que frente a eso hay que reaccionar, y por eso en Venezuela, que son rápidos para la reacción precisamente, nos plantearon mucha gente en el mundo que había que formar una internacional antifascista. Y bueno, estamos trabajando en eso también, ¿verdad? Porque hay que defenderse. Aquí en México también estamos trabajando para hacer el capítulo aquí, precisamente del país, de esta internacional antifascista que empezó en Venezuela y que digo, bueno, todos tenemos ese germen, todos tenemos ese virus. Aquí en mi país están desatados, te digo, prácticamente la derecha y la ultraderecha, la oligarquía, hombre, que al final de cuentas es la que los controla. Están felices por la llegada de Trump y con las amenazas de que quiere invadir nuestro país para el asunto de los carteles de las drogas, pero sin mencionar que ellos son los patrocinadores de esos carteles, son los que le compran a esos carteles y son los que los arman. Entonces, digamos, esos carteles de la droga prácticamente son patrocinados por Estados Unidos a través de la DEA y de la CIA. Eso ya es demasiado grotesco el que nunca agarren a nadie, el que nunca, que se agarren es a uno que está en una escuela o a lo mejor en un parque vendiendo droga, pero no el que la almacena cuando sale de aquí para allá, que se necesitan almacenes en este caso, y quién lo distribuya. La ganancia todos sabemos que está en la calle, porque la droga la venden mucho más cara que el que la compran aquí en América Latina, y nunca agarran a nadie, ni tampoco agarran a todos los financieros, que son los que lavan ese dinero allá, y son millones y millones. Cada año, este año no lo vi, no me ha tocado verlo, salían que multaban algunas de las grandes empresas financieras como JP Morgan, Citibank, y todo eso los multaban por cuando encontraban de que estaba lavando dinero y les ponían una multa tan ridícula para todo el dinero que lavaba. Yo creo que ya ahora ya ni la pusieron. Entonces, ahí no pasa nada. Entonces digo, la cuestión es semántica. Aquí son narcotraficantes, allá son financieros. Pero es lo mismo, están lavando dinero. Y vienen a acusarnos de esto cuando ellos son los principales promotores. Aquí la gente dice, es que ¿cuándo se va a caer el problema de la droga en México? Le digo, cuando los Estados Unidos dejen de comprarla, dejen de auspiciarla y dejen de estar financiando a los carteles de aquí con armamentos y todo. Cuando ellos ya se acabe eso, pues ya no va a haber forma, se para todo esto. Pero no se vea eso, porque los medios convencen a la gente que no tiene la capacidad de análisis, la mínima capacidad de análisis. Ya se nota
en la calle, cuando tú hablas, Carlos, con alguien, y que dicen, oye, pues sí, qué raro que nunca agarren a nadie, ¿verdad? ¿No? Agarran aquí los chapos, los chapitos, y allá están los chapotototototes, los más grandes están allá, pegados incluso a la presidencia de Estados Unidos. Están ahí, pues esa es la verdad. Tienen ese nivel de operatividad para que no les pase nada, ni que sepamos nunca el nombre de alguno, de que se escuche, no se escucha nada, están hiper, super protegidos. Entonces, es indignante esto, ¿no? Pero te digo, esta derecha aplaude. Ah, incluso políticos de la derecha como el PAN hablan de que qué bueno que invada, que venga y acabe con los carteles. ¿Cómo puedes pedir eso? Ahí está otro Corino, es un hombre en este caso, el que lo hizo es otro Corino. La gran ventaja es que Trump va a ayudar a definir eso precisamente. ¿Quiénes están a favor de la doctrina Monroe? A favor del sueño de Bolívar. Exacto. Ese es el Es tema. algo. Ese es el tema. América Latina y el Caribe, nuestra patria grande, está nuevamente en la disyuntiva si ser la doctrina Monroe, que tanto nos ha costado en contra, o defender la América de Bolívar, la América de los que pelearon por la independencia en serio, ¿verdad? En algunos lugares queda eso muy claro, en otros lugares todavía la presencia de estas campañas mediáticas cloroformantes, las llamo yo, porque de verdad que adormecen a la gente o la hacen pensar contra sus propios intereses, que es lo peor que te puede pasar. Acá ha salido ahora en Argentina un libro que se llama El pobre de derecha y describe cómo se puede ser, cuál es la cosa contra natura que mueve a que gente humilde esté contenta porque gobiernan los que lo aplastan. Entonces, a propósito de mi ley, ¿verdad? Entonces, eso tienen que ver los medios también. Tienen que ver los medios cómo te van envenenando. Ahora que estoy acá en Europa, veo que se repite lo mismo. ¿Qué dicen los diarios? ¿Qué dicen los partidos de centro derecha o los socialdemócratas de Venezuela? Todos tirando el mismo discurso, el dictador que no mostró las actas, que esto, que lo otro. Ah, no se la piden a Trump, no se la piden a Biden, no se la piden a quienes deberían exigirle que muestre que no hacen fraude. Ahí aplauden enseguida, uy, qué bien la democracia norteamericana, pero lo peor es esas campañas mediáticas que le llegan a nuestra gente, la emboban, la embrutecen. O sea, lo decíamos en Venezuela, ¿verdad? Hace falta una campaña mundial de alfabetización porque creemos que sabemos, porque escribimos o porque, pero somos analfabetos políticos, nos venden lo que quieren, nos muestran los espejitos de colores como hacían los conquistadores y aplaudimos. Entonces, eso hay que tratarlo de alguna manera. Por eso que es importante a veces intercambiar, debatir, no callarnos la boca, hablar francamente. Si hay algo que caracteriza a nuestros políticos venales, es precisamente que nunca le hablan con franqueza a la gente. Siempre hablan con mentiras o con tergiversar la verdad de alguna manera para que te quede una confusión que no sabes a quién estás apoyando. Y en cambio, cuando te hablan al pan pan y al vino vino, podés decidir, bueno, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y esto es lo que a mí me gusta de pronto cuando voy a países como Cuba, o cuando hablo con compañeros como tú o como otros, que nos decimos las cosas buenas y las cosas malas en la cara y no estar esquivando el bulto, mimetizándonos con el discurso del enemigo. Qué complicado, y eso que dices tú es cierto. Nos falta esa alfabetización y de alguna forma, bueno, tú contribuyes a combatirla con tu resumen latinoamericano, que uno ve notas que nadie más ve, ningún medio los pone, y siempre es interesante ver esa otra visión que estos medios de derecha no toman en cuenta, para nada.
Y es la batalla que tenemos que darnos. Nos toca esa batalla importante. Yo creo que hoy por hoy la batalla comunicacional es fundamental porque es la batalla de ideas que hay que dar, ¿verdad? Ellos ahora, fíjate que la derecha que se apodera, se apropia de nuestras palabras, de nuestros símbolos. La ultraderecha argentina nos dice, hay que dar la batalla cultural. Ellos nos dicen a nosotros. ¿Sí? La batalla cultural de ellos es el palo por la cabeza y a la cárcel. En cambio, nosotros decimos, bueno, discutamos política, a ver, discutamos. Y son analfabetos crónicos. Ellos sí que, porque ellos repiten, son loritos que repiten lo que viene de arriba y tal. No, no tienen un intelectual que vos podés decir, bueno, es un tipo que piensa, aunque sea de derecha. No, son No lo tiene. repetidores de frases oeces, por ejemplo, fíjate vos, el adalid de los intelectuales de la derecha argentina habla con este tema, de esta manera. La madre de Plaza de Mayo son unas hijas de puta que crearon asesinos. Esta es su forma de hablar. Entonces, con eso, ¿qué vas a discutir? No puedes discutir nada. Pero, lo decíamos en Venezuela también en el debate, ellos nos dicen batalla cultural, demos la batalla cultural, pero desde nuestro lado. Empecemos a darnos cuenta de que tenemos que volver a las fuentes, de que si tenemos que hablar de revolución, hay que hablar de revolución, tenemos que hablar de socialismo, hay que hablar de socialismo. No decir, bueno, hay que el capitalismo humano, el capitalismo mejor. No, no, el capitalismo es muerte. El capitalismo es opresión. Entonces hay que pensar en salidas frente a la crisis que vivimos. Y si creemos que se pueden tomar atajos ideológicos para no llegar a ningún lado, porque finalmente el progresismo es eso, el progresismo es no llegar a ningún lado y perder, y te apartan como si fueras una basura cuando a ellos les conviene. Hay que defender a los gobiernos que están tratando de hacer los procesos como eh, son los que benefician a la gente. Entonces, yo sigo confiando en que la única salida al frente al capitalismo es el socialismo, que no es posible construir una sociedad con explotadores que todos los días te están explotando y cada vez que vos reaccionás te ponen el pie encima. No es posible y tenemos que reaccionar, y que eso es arriesgado y que eso es sacrificado. Sí, señor, las grandes cosas no se consiguen pasivamente. Las grandes cosas se consiguen con lucha, en la calle sobre todo, no tanto en los púlpitos, no tanto predicando y no haciendo después lo que predicás. Y yo estoy confiado en que hay futuro, pero el futuro hay que pelearlo y no quedarnos con el posibilismo que nos plantean algunos o con el pesimismo de decir se perdió todo y no podemos hacer nada. Porque frente a eso, nuestras descendencias la van a pasar peor que nosotros, mucho peor que nosotros. Y esto cuando hablo con los jóvenes digo esto, digamos, a los 15 20 años no se puede tener una actitud de viejos, no se puede ser, y está todo perdido, está todo perdido. No, tiene que pelear. Ahora, pelear cuesta, pelear trae problemas, sí los trae, pero cuando se consiguen victorias, se celebran, se celebran. Y esta ha sido nuestra vida. Yo tengo una edad que puedo decir que orgullosamente en los 60 70 80 peleamos con todo, peleamos en la calle, peleamos con todas las maneras posibles. Y que seguimos peleando ahora como podemos, pero peleamos. Ahora, resignarse frente a lo que estamos viendo es lo peor que podemos hacer. Carlos, yo te quiero de veras agradecer todo este espacio que nos diste. Sabemos que estás ocupado, que siempre estás ocupado, porque siempre estás de alguna forma donde se están moviendo las cosas y si no estás, estás atento precisamente a esos huracanes. Y de veras te quiero agradecer el honor que nos haces de estar aquí, escucharte, el esfuerzo que sigues haciendo a través de Resumen Latinoamericano. Y bueno, esperemos que, como dices tú, haya esa reacción, porque como dijiste claramente, si hay rebeldía, estamos bien, Hay estamos bien. vida, hay vida.
hay vida, hay vida. No, gracias, no te quiero quitar más tiempo y te mando un fuerte abrazo. Que tengas muy feliz año. Igualmente para ti. Gracias.